¿Le damos nomás? Ya. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Mabel Zúñiga, yo soy presidenta regional de la ANEF, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Y bueno, he participado en varias otras organizaciones. No soy ni una gran expositora, ni mucho menos, sino que una luchadora social, con algún grado de experiencia en distintas organizaciones, y algunos me han conocido en ese andar, en la calle fundamentalmente, en reuniones, en asambleas. Y me dijeron que viniera a conversar, fundamentalmente a conversar, respecto de los tiempos que estamos viviendo, que son bastante interesantes, y contar un poco desde las raíces de los conflictos que hoy día vivimos, fundamentalmente relacionados con trabajo y previsión social. No hay una presentación, yo voy a ir contando y conversando algunas cosas que no son más que mis reflexiones, mis análisis y mis miradas respecto a lo que ha sido la historia de este país, y particularmente de los elementos que están puestos en esa historia. Entonces, por eso hay una primera lámina ahí que indica algunas cosas que son los pilares en los que se sustenta este sistema. Antes de hablar de esto en particular, yo quisiera decirles que hasta el año 73, era un país que venía desarrollando un proceso de organizaciones sociales y de solidaridad fundamentalmente. A lo largo de su historia y después de la Revolución Industrial, los trabajadores en el mundo y particularmente en Chile se vieron en la necesidad también de organizarse y de generar algunos espacios que significaran mejorar su calidad de vida. Y bueno, y a lo largo de todo lo que fue la historia de la primera mitad del siglo pasado en Chile, fueron de grandes luchas, de grandes movilizaciones de los trabajadores particularmente, que fueron generando las mutuales, las cooperativas, políticas en vivienda, en desarrollo, etc. Y que ponen en el centro el tema de la solidaridad y de lo colectivo. En definitiva, la mayoría de las poblaciones, de hecho, en Valparaíso, surgen a propósito de ese desarrollo solidario y colectivo, donde los trabajadores, sus familias, los comités de adelanto en las poblaciones, etcétera, empiezan a generar instancias que les permiten avanzar en mejoras de su calidad de vida. Por otro lado están los movimientos estudiantiles, de académicos, de profesores, que finalmente generan lo que fue la reforma universitaria en los años 60, ¿verdad? Y que también tenían como centralidad la solidaridad y el mirar la comunidad como el elemento central para poder avanzar. Y pese a las distintas miradas, las diferencias que naturalmente entre los seres humanos existen, pues los seres humanos maravillosamente somos diversos, únicos e irrepetibles, y por tanto la diversidad es nuestra principal característica. A pesar de esa diversidad existía esta cultura de lo colectivo que estaba siempre puesto sobre el quehacer de las y los chilenos. Eso determina además que por supuesto la presión social en función de lo que era el modelo en ese tiempo y la propia constitución política del año 25, que dicho sea de paso, es una constitución que se impone por sobre una exigencia en los años 20 de una asamblea constituyente. Quiero recordarles que los trabajadores y las organizaciones sociales dan una gran lucha en los años 20 por una asamblea constituyente que es aplastada por los militares en esos años, y donde finalmente se resuelve presidencialmente, ¿verdad?, esta constitución que nos rigió hasta el año 80. Entonces el tema de la asamblea constituyente
es una deuda histórica más allá del 18 de octubre. O sea, es una deuda que nos tenemos los chilenos desde el siglo pasado. Ese es como un paréntesis. Entonces, en materia de seguridad social, los trabajadores y las trabajadoras van generando presión para que se vayan desarrollando distintas políticas públicas que permitan mejores sistemas de seguridad social en salud, ¿verdad? Y en previsión fundamentalmente. Con una serie de dificultades se crean las cajas, las conocidas cajas, que eran sistemas de reparto particularmente y que estaban segregadas en función de las características contractuales que tenían las de los trabajadores. Entonces teníamos caja de empleados públicos, la caja de periodistas, la caja del seguro obrero, ¿verdad? Que eran las cajas, todas eran solidarias, todas tenían un sentido solidario y el trabajador activo iba financiando al trabajador pasivo, que es el trabajador que ya había culminado su vida laboral. Esto se rompe el año 80 con lo que ocurre después del 73. Yo no me quiero referir a la Unidad Popular en particular, ni a las medidas de Salvador Allende, pero efectivamente ahí hay un avance tremendamente importante de las organizaciones sociales, de las organizaciones de trabajadores y de las políticas públicas en materia de seguridad y de la recuperación de los bienes comunes, de los bienes comunes naturales. O sea, el cobre, por ejemplo, que se nacionaliza, y por tanto los recursos que provienen de ahí van a desarrollar políticas públicas también. Obviamente esto se contrapone, y sobre todo en un periodo tremendamente complejo internacionalmente como el periodo de la Guerra Fría, ¿verdad? Se contrapone a los dominios que hay de Estados Unidos, ¿verdad? Y de los imperios del mundo. Entonces, lo que ocurre con el golpe militar y lo que ocurre con Pinochet, en el fondo, es una excusa para recuperar territorio, para recuperar hegemonía. O sea, Pinochet y los militares son la excusa que tiene el poder económico para volver a aplastar el avance que tenían las y los trabajadores y el mundo popular hasta la fecha. Generan el golpe militar y posteriormente a eso ya empiezan a implementar la batería que va a producir el cambio más radical en Chile, y que va a ser además la posibilidad de mostrarle al mundo un ensayo de profundización del capitalismo. Y es muy bien pensado, está muy bien armado, muy bien estructurado, entonces va a afectar la vida de nuestro pueblo en lo político, en lo económico y en lo cultural. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos del individualismo, del exitismo, de la competitividad de hoy día, y nos enojamos con el vecino porque es individualista, porque la verdad es que eso responde a un desarrollo pensado, a una política cultural involucrada en este sistema. Entonces, nos cambian el switch, se meten en nuestros ADN culturales y lo hacen generando una batería de leyes sin parlamento, ¿verdad? A sangre y fuego, porque si te oponías desaparecías o te mataban, ¿verdad? Entonces se desarrolla una batería de leyes que finalmente son las que van consolidando este modelo y este sistema. Y esas leyes son estos 11 pilares, no los denomino yo, los denominan los historiadores, ¿verdad? Los 11 pilares en los cuales se sustenta el modelo económico implementado desde la dictadura militar. Entonces tenemos en primer lugar un plan laboral que arrasa con todo lo que los trabajadores habían conquistado hasta esa fecha. Es un plan laboral donde
José Piñera, el hermano del caballero de ahora, José Piñera, que es el autor intelectual de este proceso, él señala, para poder justificar ese plan laboral, lo dice hasta en artículos de prensa, en todos lados, él dice que la manera de generar desarrollo es evitando las organizaciones de los trabajadores y la politización de los trabajadores. Entonces, el texto de su plan laboral se sustenta en, primero, eliminar la huelga. El concepto de huelga queda absolutamente eliminado. Los trabajadores solo podrán generar espacios de movilización que podrían ser paros parciales en el marco de una negociación colectiva, ¿verdad?, que es una relación solo con el empresario, referida a condiciones salariales, exclusivamente a condiciones salariales. Le impide cualquier otra posibilidad y además están acotadas. Y además la huelga se reemplaza. Tenía posibilidad de ser reemplazado el trabajador que paralizaba en medio de ese proceso de negociación colectiva. Por tanto, elimina la huelga. Lo segundo es que elimina y señala que hay que despolitizar a los trabajadores. Y eso significa que condena absolutamente cualquier acto, formación, relación que se pueda dar al interior de las empresas o de los espacios de trabajo que signifique conversación, discusión, debate que tenga, según ellos, el tinte político, ¿verdad? Entonces, y elimina legalmente cualquier posibilidad de que los trabajadores se puedan politizar, incluso participar en esos años de organizaciones, sean estas políticas o de cualquier otra índole. Lo tercero es que elimina la negociación ramal, que es uno de los golpes más duros que le da al movimiento obrero, porque al eliminar la negociación ramal, la relación es patrón directo trabajador. Entonces, por eso nosotros, en el comercio, por ejemplo, para que se entienda, en el comercio, antes el sindicato de comercio podía generar una negociación como sindicato y ahí participaban todos los trabajadores del comercio, independientemente que tuvieran distintos patrones, por decirlo así. Pero se hacía una negociación de carácter ramal. Hoy día eso es imposible, o sea, cada uno negocia con el patrón directo y hay una cantidad de trabajadores para poder generar un sindicato. Y obviamente en el comercio, sobre todo en el comercio pequeño, imposible. 2, 3 trabajadores no se pueden ni siquiera sindicalizar. Entonces elimina además de paso las probabilidades de sindicalización. Entonces, despolitizando, eliminando la huelga, eliminando la negociación ramal, por supuesto le quita todas las herramientas que los trabajadores y las trabajadoras tenían para mejorar condiciones de vida. Bueno, un sistema tributario, que es el segundo pilar, voy a pasar más rápido en esto, un sistema tributario que en lo medular, en lo central, establece carta blanca para que las grandes empresas puedan generar desarrollo, ¿verdad? Esa es la justificación, a costa de bajar los impuestos. Entonces, los impuestos se van al consumo, el IVA, ¿verdad?, lo que pagamos nosotros, y se reducen impuestos a las grandes empresas por distintas vías. Entonces, las características tributables que antes existían, donde el que ganaba más, ¿verdad?, pagaba más, eso se elimina absolutamente. Bueno, el sistema de salud se cambia absolutamente las lógicas de salud por estas lógicas de salud de mercado, donde tenemos las ISAPRE, donde tenemos la ISAPRE y el sistema de salud público, que además también está tremendamente tutelado, ¿verdad?, con hospitales concesionados, con un sistema donde los consultorios empiezan a depender de los municipios y por tanto de los recursos municipales. Entonces se segrega el sistema de salud público y se concentra
el recurso y las ganancias en la salud privada, cuestión que obviamente nos afecta hasta hoy día. Bueno, a todos nos afecta hasta hoy día. Bueno, la desnacionalización del cobre, el cobre que era nuestro, otra vez se entrega a las empresas transnacionales, lo que implica que nosotros vendemos barato y compramos caro, en el fondo. Vendemos la materia prima y compramos el producto a alto precio, y obviamente los recursos del cobre no quedan para las políticas sociales de Chile. El fomento forestal, que es uno de los elementos más dramáticos que se viven en el sur de Chile particularmente, y que han significado arrasar con el bosque nativo y con los territorios indígenas en el Gualmapu, por ejemplo, a propósito del gran comercio con las madereras, lo que implica no solo un problema para la cosmovisión mapuche, por ejemplo, sino que implica un tremendo problema respecto al ecosistema y el desarrollo del ecosistema. La plantación de pinos, eucalipto, en reemplazo de nuestros bosques nativos, bueno, nosotros lo vivimos acá. O sea, los incendios en Valparaíso no son casuales. Cuando abrieron el camino a la pólvora, arrasaron con nuestros bosques, ¿verdad? Y lo que tenemos allá arriba son altamente incendiarios. Entonces, el desarrollo y el fomento de esto no ha sido tremendamente perjudicial para los... Pero, sin embargo, ha sido parte del desarrollo y de la condición de jaguares de América Latina en términos de desarrollo económico de este país. Porque efectivamente este es un país con un alto desarrollo económico en relación a los países hermanos. El sistema de FP, que es un sistema que nunca se pensó para pagar pensiones. El sistema de FP es el corazón del modelo. Tampoco lo digo yo, esto lo dicen todos los economistas y todos los estudiosos. Es el corazón del modelo porque el sistema de FP es el que le quita el recurso, o sea, sustenta a todo el retail, a toda la banca privada, incluso a las transnacionales, con los recursos de todos nosotros. El sistema de FP es un sistema que, imagínense, en el sistema de salud uno opta, o si es que puede, pero opta. Tiene la posibilidad de optar entre estar en FONASA o estar en ISAPRE, ¿verdad? No todos pueden hacerlo porque también depende de los salarios, pero en el otro no. En el sistema FP, todos los chilenos y chilenas que ingresan a la vida laboral ingresan derecho al sistema FP. Hoy día es peor, porque además los que trabajan honorario y los independientes también tienen que hacerlo. Entonces, el sistema de FP recauda la plata de todo, del conjunto de los chilenos. Invierte esas plata en la banca privada, la misma. O sea, cuando yo voy a comprar un televisor, a Ripley, el televisor ya es mío. Ya es mío. Sin embargo, le tengo que pagar también intereses. O sea, con nuestras platas se financia el retail, la banca privada, el banco que nos da el crédito hipotecario, ¿verdad? Y que nos cobra altas tasas de interés. Esa plata del crédito hipotecario que nos prestaron es nuestra. Nosotros la estamos financiando. Pero peor que eso es que además es sanguinariamente, escandalosamente perverso este sistema. Y mentiroso además, porque a nosotros, a la gente le dijeron en esos años que iban a llegar a tener un 75 y hasta un 100% de tasa de reemplazo. Es decir, iban a tener la misma renta que tenían trabajando. Y como la gente en las cajas imponía alrededor de un 35% de su sueldo, le convenía mucho más porque se quedaba con plata cash al tiro, porque iba a imponer alrededor del 20%, entre lo que imponía en salud y lo que le daba a las AFP. Entonces era más renta líquida, menos descuento, y con la promesa de que iban a tener un 100% de reemplazo. Los que dudaron no pudieron dudarlo mucho porque además a muchas empresas se les obligó a cambiarse.
Pero en este sistema nadie, nunca se va a jubilar con más de un 35% de tasa de reemplazo. Nunca, es imposible, el sistema no da para eso. Porque las utilidades de las AFP, y les voy a dar así como un ejemplo, del 100% de las utilidades de paga en pensiones solo el 20%. Te dicen, ¿qué hacen con el otro 80%? Financian las forestales, financian las madereras, financian las transnacionales, financian la banca privada, financian el retail, porque son los mismos dueños. Mate, Lucis, Polman, son los mismos dueños. Piñera, son los mismos dueños. Ellos son los que se quedan con el otro 80% de utilidades que las dan vuelta, ¿verdad?, en estos procesos. Entonces, el sistema de FP, si llegase en algún momento a terminar, se empieza a desmoronar el sistema de fomento, el sistema de salud, se les empieza a desmoronar todo. Se les empieza a caer todo. El sistema de FP es el corazón del modelo económico. Por eso, ningún gobierno ha tenido la voluntad de cambiar. Ninguno. Porque además, por supuesto que es una acusación que hago, pero porque además estas mismas empresas financian las campañas de todos los gobiernos y los gobiernos tienen compromisos económicos con esas empresas. Entonces, no van a poder cambiarlo. Entonces, el sistema FP es el sistema que es corazón de este modelo. Entonces, junto con el plan laboral, o sea, impidiendo que los trabajadores se organicen, despolitizándolo, ¿verdad?, impidiendo la negociación ramal, impidiendo la huelga, ¿verdad?, y fomentando solo los paritos, no hay ni una posibilidad de pelear contra ninguna de estas cosas. Luego de eso tenemos como otro pilar la privatización de la educación. En los 80, o sea, cuando yo les decía es lo económico, lo político, lo cultural, la educación es el elemento central de movilidad social, el más importante para la movilidad social de las personas, pero además es la posibilidad cierta de que los seres humanos puedan empezar a relacionarse con otros, a crear comunidad y a desarrollar pensamiento. Entonces, una educación pública, gratuita, no segregadora, ¿verdad?, es un riesgo para este sistema. Es un riesgo absoluto. Entonces, lo que hacen es, primero, generar una política en las universidades, que es la privatización de las universidades y la apertura para las universidades privadas, pero además generan esto que le llaman la autonomía universitaria, que es donde las universidades tradicionalmente del Estado, las del crunch, ¿verdad?, tengan que autofinanciarse y por tanto competir. Entonces, para autofinanciarse, para poder sostenerse, tienen que cobrar y tienen que generar negocio. Y el Estado no está obligado a generar recursos para la extensión universitaria, para la investigación y para el desarrollo de la tecnología y la ciencia. Las universidades que quieran desarrollarlo tienen que generar proyectos con los que compiten hasta hoy día. Eso no lo generó la dictadura, lo generaron los gobiernos de la concertación, que son los proyectos CONICYT y todas estas cosas. Pero además generaron el proceso de desmunicipalización, que significó convertir a las escuelas que eran del fisco, y por tanto los maestros que eran profesores de Estado, ¿verdad?, pasan a formar parte de los municipios, al igual que los consultorios, ¿verdad?, de los municipios y a depender de los recursos que el municipio tiene. Y se genera un aporte estatal a través de una subvención por alumno, pero referida a la asistencia. Pero no solo eso, sino que cambia la lógica curricular y se empieza a instalar la lógica de la estandarización.
se van cercenando elementos del currículum en historia y en otras áreas, que finalmente lo que tienden es a ir limitando las posibilidades de desarrollo integral de los seres humanos. Entonces, es mercado, es segregación, ¿verdad?, en materia de educación lo que se impone. Bueno, está el sistema bancario, que un poco les explicaba cómo se va regulando con esto. O sea, el Banco Estado, por ejemplo, que era el Banco del Estado, ya no es más del Estado. Entonces cambia, claro. En general las empresas dejan de ser empresas del Estado, todas las empresas. Y el sistema bancario es un sistema que se empieza a autorregular. Es un sistema que, a propósito de la reforma tributaria y a propósito de los aportes que entregan también las mismas FP y la generación de fondos mutuos y todo esto, el sistema bancario empieza a tener también la lógica de la competencia. Entonces compiten en términos de intereses, por sobreintereses, ¿verdad?, de oferta, porque antes habían regulaciones respecto de a quién se entrega. Hoy día es mucho más fácil tener cuentas en los bancos de lo que era antes, porque había un nivel de regulación, porque la deuda hoy día es la forma de esclavitud, y quien genera la deuda son los bancos. Y la deuda se ha convertido en la esclavitud. Por eso hay incluso algunas compañeras feministas que hablan con esta teoría de sacar la deuda del closet. Porque la deuda no es mía, es de todos. Porque es la forma en que nos esclavizaron. Está la subcontratación, que es parte de las lógicas de segregar al movimiento de trabajadores. Los capitalistas y los poderosos saben que, a propósito de la huelga general, que una huelga nacional de trabajadores un día, una semana, los mata. Y a propósito de eso tienen que segregarlo absolutamente. Entonces generan esta lógica de la subcontratación que resulta ridícula. Por ejemplo, una empresa que no necesita externalizar, la hacen externalizar servicio, pagando lo mismo. Entonces el empresario subcontratado, voy a poner un ejemplo cualquiera, el ENAP, hay un montón de empresas subcontratistas. Los trabajadores de ahí cumplen las funciones que habitualmente cumplía un trabajador contratado por la ENAP. El trabajador contratado por la ENAP, cumpliendo esa función, la ENAP le paga 500.000 pesos. Vamos a poner un ejemplo cualquiera, 500.000 pesos. Y le paga los mismos 500.000 pesos por trabajador al contratista. Pero el contratista le paga al trabajador 250.000. Entonces uno dice, ¿y para qué? Si la empresa paga lo mismo, ¿para qué se hace eso? Se contrata la misma cantidad de trabajadores. Porque como no tenemos negociación ramal, como cada uno pelea con el empresario que tiene directo, entonces 20 subcontratistas tienen de a 10 trabajadores, que además no siempre se pueden sindicalizar porque son 10, y si son más de 20, ahí recién tienen un sindicato que tienen que pelear con el subcontratista, no con la ENAP. Entonces, las lógicas de segregación con que operan hacen que nosotros tengamos, yo soy dirigente sindical, así que se los digo por lo difícil que es. Nosotros, por ejemplo, en salud, sistema público, es tanta la externalización que tenemos, que en un mismo hospital, el Hospital Van Buren, hay 7 sindicatos. 7. O sea, ¿se pueden imaginar lo que cuesta sacar un acuerdo entre 7 sindicatos? O los choferes de la locomoción colectiva, ¿saben cuántos sindicatos hay en Valparaíso de la locomoción colectiva? Solo en Valparaíso, 32. 32. Entonces, la subcontratación es una forma de romper
inmediatamente con la posibilidad de organización, de unidad y de lucha de las y los trabajadores. Luego tenemos la privatización del agua, que esto es un crimen, es un crimen. O sea, nos roban el agua. Eso no pasa en ninguna parte. Eso pasa aquí, solo en este país. O sea, nosotros tenemos un código de agua que le permite el derecho de suelo y agua a un empresario. Y por tanto le niega, porque ellos dicen, no, si la Constitución y el Código de Agua, no le niega el derecho de agua a nadie. No, pues no lo niega. No lo niega, pero lo tengo que comprar. Entonces, el tema del Código de Agua es un tema que hoy día, además, a propósito de que efectivamente hay también un problema climático, que es producto de también todas estas políticas devastadoras, claro, con la escasez hídrica, que es efectiva por efecto de la lluvia, ¿verdad? Pero es que si no tenemos río, no tenemos ni una posibilidad tampoco de que llueva. Entonces los ríos los secan porque extraen el agua para las mineras, para las plantaciones de paltos, ¿verdad? Extraen el agua, nos secan los ríos, no tenemos lluvia y se produce la sequía, se nos mueren los animales y por tanto no hay ganadería. Entonces, finalmente con su robo y con su saqueo, lo que nos están provocando no solamente es un problema a los seres humanos, sino que a todos los que habitan el territorio, a todos los seres que habitan el territorio. Y por último, la Constitución política, a sangre y fuego, sin registros electorales, ¿verdad? Si el caballo corre solo, seguro que gana. La Constitución política hecha para esto, ¿verdad? Hecha para consolidar todo esto, que además perpetúa, si fueron tan hábiles. Porque además en la perspectiva, Jaime Guzmán, ¿verdad? En la perspectiva de lo que se venía y de lo que podía ocurrir, porque ellos sabían que Pinochet era una excusa. Incluso más, ellos no tenían planificado que Pinochet durara tanto tiempo, tampoco. Sí, para ellos lo importante era consolidar esto, por eso lo hicieron, si ustedes se fijan, lo tienen rapidito, hasta el 82, 83, ellos tiran todo. Tiran toda la carne a la parrilla, consolidan todas las leyes, porque ellos se dan esos plazos. Tiran toda la carne a la parrilla. Así es Pinochet después, que le gustó el poder, ¿verdad? Y siguieron ahí Pero Pinochet no era para quedarse. De hecho, nunca tuvieron pensado que Pinochet apareció al último, al final. Cuando ellos empiezan a planificar el golpe militar, el mismo día del triunfo de Salvador Allende, no estaba Pinochet en los planes. No era él, podía ser cualquiera. Lo que querían era consolidar esto. Y la Constitución política va en perspectiva más allá de lo que pueda durar la dictadura. Y entonces la piensan para la democracia, para su democracia. Entonces piensan en un tribunal constitucional, ¿verdad? Piensan en los quórums supraparlamentarios, piensan, ¿verdad?, en las lógicas electorales, que fueron durante mucho tiempo con este carácter binominal, piensan en cómo van a moverse los ejes para sostener esto durante la democracia, pero además la piensan para sostener estas situaciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos derecho a la vivienda como está consagrado internacionalmente. Nosotros tenemos derecho a propiedad. Y si la gente dice, está bien, si es mi propiedad. No, no es lo mismo. Porque tú la propiedad la tienes que adquirir, comprar. No te la asegura como derecho el Estado. Entonces, si nosotros miramos para atrás y ustedes le preguntan a los abuelos, a las abuelas, ¿verdad?,
cómo se generaban los procesos de vivienda antes, a través de las cooperativas, distintas cooperativas, y también a través de los municipios, ¿verdad? Estaban también los regidores y todos estos espacios donde se iban generando y se construían en función de la comunidad. Y las viviendas tenían una lógica de trabajo pensado en comunidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran Valparaíso nomás y se fijan en Valparaíso, se van a dar cuenta que las quebradas de Avenida Alemania para abajo y aquí, ¿verdad?, las de abajo, están tratadas. Son quebradas tratadas. Las calles, los callejones, ¿verdad?, hasta esa zona están tratados. Porque la política de desarrollo, incluso con las tomas que hubo a principios del siglo pasado y que después los gobiernos de Alessandri, Frei y Salvador Allende se regularizaron como se le entregaron a la gente de las tomas, al entregarle los títulos de dominio a las personas, se les entregó el título de dominio y se trabajó el espacio que ellos habitaban. Y adivinen para qué. Para prevenir de los incendios, de los derrumbes, de la verdad, de las caídas de agua, las plazas. ¿Hasta dónde tenemos plaza? Hasta Avenida Alemania. Para arriba no hay plaza. Claro, no hay plaza. No hay plaza porque porque el resto, la población ha ido creciendo y nos hemos ido metiendo para arriba, ¿verdad? Y tenemos que hacer el trámite con ESVAL o qué sé yo, para que nos instale los medidores, y sube el agua, porque las matrices están hasta Avenida Alemania. Entonces el agua tiene que subir para que llegue a los cerros arriba. Y entonces después nos dicen, ¿y por qué nos quemamos? Si no tenemos tratamiento de quebrada, si nos quitaron la forestación que teníamos arriba, los bosques, si no se ha pensado en que el agua tiene que bajar para que tenga fuerza, ¿verdad? Entonces nos vamos a quemar, y nos vamos a seguir quemando. Porque no están pensando en la comunidad, están pensando en la propiedad. Incluso para entregar el beneficio una vez que tuviste un siniestro, una catástrofe, un derrumbe o lo que sea. Hay que demostrar que uno es propietario. No tengo el derecho. Si nos demuestro que soy propietaria, no me van a ayudar. Porque la Constitución política establece que tengo derecho a la propiedad, no derecho a la vivienda. Porque la Constitución política establece que tengo derecho a enseñanza. Perdón, libertad de enseñanza. Yo puedo elegir dónde matricular a mi hijo. ¿De verdad puedo elegir? Entonces no tengo derecho a la educación, pues. Mis hijos no tienen derecho a la educación. Si tengo plata, elijo. Y además elijo sobre la mentira. Porque me mienten. Porque me meten en un ranking. Porque me dicen que es mejor aquel colegio que está mejor situado en un ranking. Un ranking que tiene estándares determinados por el Fondo Monetario Internacional. Y que se han establecido en el currículum escolar chileno. Y en la agencia de calidad y en todas estas cosas que inventaron ahora. Pero no es el derecho a que mi hijo tenga formación plena, integral, donde se desarrollen todas sus potencialidades. Si mi hijo quiere ser artista, ¿qué posibilidades tiene? De hecho, así es. ¿Qué posibilidades tiene? Competir en el Fondar. Si mi hijo quiere ser científico, tiene que competir en Fondesit. Porque no está garantizado. El desarrollo está garantizado solo para las grandes empresas. Jaime, si queréis pasarla, yo ni me acuerdo que láminas vienen. Bueno, voy a ir rapidito porque la primera imagen era para contarles cómo todo esto se armó, se establece plenamente en esta Constitución política, pero además, durante todos estos años, hubo un acuerdo, el año
yo les dije que yo iba a hablar desde mis opiniones. Yo entiendo que ustedes puedan tener otras opiniones, pero la libertad de expresión implica que cada uno puede expresarse. El año 87, y a propósito de cómo venía la fuerza social contra la dictadura, el año 87 se establece un pacto, un pacto que era por la paz también y por el desarrollo de este país. Se establece un pacto que implica que tenemos un plebiscito para sacar a Pinochet. Yo era cabra en esos tiempos, y mi pregunta era, bueno, sacamos a Pinochet nomás. Nunca tuve la respuesta. Igual entusiasmada, había que sacar a Pinochet, así que también, vamos, démosle. Ganó el no, salió Pinochet, no del gobierno, siguió siendo senador por mucho rato, no fue juzgado, ¿verdad? Elwin dijo, todo sería en la medida de lo posible. Al primer intento que hicieron de juzgar un par de militares, hubo un ruido de sables, ¿verdad? Y todo miedo y ya, chao, se acabó. Y no cambió nada. Nada. En Chile no cambió nada de estos 11 pilares. No hay ni uno solo que haya sido derribado durante estos 30 años. Por el contrario, algunos de ellos se han consolidado, se han profundizado, se han perfeccionado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fomento forestal se ha perfeccionado durante estos años. Todo lo que tiene que ver con mercado en educación se ha perfeccionado. Entonces, las AFP han seguido, y lo que hemos tenido han sido reformas que han significado bonos. ¿Quién entrega los bonos? El Estado. ¿Quién le paga al Estado? Nosotros. O sea, nosotros seguimos pagándonos a nosotros mismos. La AFP no ponen un peso. Y el empleador tampoco. Ahora recién están hablando de que el empleador le va a poner el 3% gradual, ¿verdad?, al fondo de esta reforma. Y nosotros tenemos esta realidad. Estos son datos de la Fundación Sol al 2016. Acuérdense que además los datos del INE no están muy claros tampoco. Compañera, antes de que pasara esto, un poquitito nomás, porque ella, lo de la voy a tratar. Lo de la vivienda, quería yo reforzar. Pero ya. Está bien. Entonces, tenemos una situación muy compleja porque las pensiones mayores a 150, sin considerar todos los bonos, todas las otras asignaciones, las pensiones que entregan las AFP, ¿verdad? Tenemos un 87,5% de hombres que tienen una pensión menor a 154.000 pesos, ¿verdad? Y un 94% de mujeres que tienen una pensión inferior a 154.000 pesos. Dale nomás. Nosotros tenemos una situación gravísima con el tema de cómo el sistema previsional y cómo todo este sistema además nos afecta directamente a las mujeres, que además somos el aporte a la AFP más irregular, porque nosotras somos las que tenemos mayores lagunas, ¿verdad? Entonces, y por tanto, estamos mucho más afectadas respecto al tema de las pensiones. Dale nomás, Jaime, quiero ir rápido. Bueno, yo algo les hablé de esto, de cómo funciona el sistema de AFP. Nosotros tenemos empresas como Cencosud, Falabella, Endesa, Copec, la TAM, Colbún, no las veo todas, los bancos Santander, Scotiabank Security, Banco Estado, Corbanca, BCI, BBVA, Itaú, todo esto están financiados por nosotros, todos ellos. Ellos viven gracias a nosotros. Entonces, el ciclo, la vuelta que se dan nuestras pensiones, en el paso que dan, si nosotros impusimos 100
en la vuelta que se da para que llegue a nosotros, nos llega a 1. Entonces, por eso se dice que por cada 100.000 pesos que tenemos de ahorro previsional, vamos a recibir 10 pesos. Esa es más o menos la proporción. Dele nomás, compadre. Estos son los totales al 2018, 830.770 millones diarios de utilidades que tienen las AFP. Ahí están desglosadas en cada una de las AFP del sistema, para que nos vamos haciendo una idea de la cantidad de plata que manejan. Dale nomás, Jaimito. ¿Quiénes las controlan? Si ustedes se fijan, tenemos Estados Unidos, los empresarios norteamericanos controlan 3 de las AFP. Y si sumamos 41 más 57, alrededor de 170 millones de pesos que le estamos entregando a los empresarios norteamericanos. Ahora, con la pensión básica solidaria, con estas reformitas, que con todos estos anuncios y con toda la cosa, esto no lo digo yo, lo dice la Fundación Sol, para el 2024 esas van a ser las proporciones de renta. Nosotros vamos a tener, sin reforma, el 2024 ganaríamos 128.000 pesos, con reforma 140.000, lo que significa que el aumento va a ser de 12.000 pesos. Al 2024. Claro. Bueno, si nosotros miramos cómo se genera la acumulación de riqueza en Chile, la acumulación de riqueza implica que la concentración que la tiene el 1% de los chilenos es del 33% de los ingresos en Chile, de la riqueza en Chile. Y eso nos pone en el primer lugar de los países de la OCDE, en términos de desigualdad social. No lo digo yo, esos son los datos que están, hay informes de la misma ONU, hay informes de la OCDE, incluso informes que le han sugerido a Chile, hay informes de la OCDE que le han sugerido a Chile cambios radicales en materia previsional de salud y de educación. Y Chile no ha respondido. Bueno, estos son la distribución por ocupación, pero dale nomás los 4 pilares. Hasta ahí lleguemos, porque yo creo que ya en la primera parte un poco les señalé. Yo quisiera terminar diciéndoles que no es fácil esta pelea. No es fácil porque nosotros partimos el 18 de octubre, digo nosotros, me refiero al pueblo chileno, ¿verdad? Partimos el 18 de octubre con un descontento, con una rabia contenida a propósito de todos estos abusos. Pero no estamos lo suficientemente organizados y no ha pasado tanto tiempo de madurez social para poder entendernos y comprender cómo tenemos que enfrentar este proceso. Hay mucha confusión. Estamos bajo mucha confusión. No todos, yo creo que no hay nadie en Chile que pueda decir cómo se vienen las cosas o cómo es el devenir de este país, pero la sabiduría popular fue capaz de poner temas en la centralidad en estos meses. Los temas, la gente por sí sola, estas cosas han surgido siempre naturalmente. Este no es el primer estallido, este es el más grande. Pero cuando fue el tema, por ejemplo, los secundarios del 2006, que partieron con un pase escolar, partieron peleando por el pase escolar y terminaron peleando contra la LOCE. Ahora, lo que hubo después era gobierno Bachelet en ese minuto, lo que hubo en ese minuto juntaron a los expertos y al final lo que tenía que ver con el lucro y con eso lo sacaron del documento y terminaron armando la Superintendencia de Educación, la Ley General, la Agencia de Calidad, y el tema del financiamiento no lo tocaron. Cambiaron la administración, pero no el financiamiento, ni tampoco el currículum.
Después vino el 2011 y la centralidad estuvo en el lucro. Los cabros partieron por una pelea y terminaron peleando el lucro. Y el lucro que suena así como que los cabros lo dijeron y ahí quedó dando vuelta, pero el lucro es la base conceptual del modelo. El modelo lucra. Nosotros no tenemos ningún derecho garantizado por esta Constitución. El modelo y el 1% más rico y los más poderosos lucran con nuestros derechos. Porque lo pagamos todo. Todo nos cuesta plata. Y por tanto mucho esfuerzo. Entonces, cuando nosotros partimos con la coordinadora Noma AFP hace muchísimos años atrás, nadie nos pescaba. Nadie. Nosotros éramos 4 locos pasando volantes en las ferias, tuvimos por años, nos cansábamos. Después empezaron otros por allá, otros por acá, otros más arriba. Hasta que de repente, no porque la coordinadora Noma AFP lo hubiese dicho, porque tampoco estábamos ahí nomás, en ese minuto dando la pelea, cuando ocurre la corrupción en el que la esposa del senador Andrade le pagan una pensión de 5 millones de pesos a través de Gendarmería, donde había estado solo 3 años trabajando, ¿verdad? Ese acto de corrupción genera la reacción espontánea de la gente que sale a la calle. Existía la coordinadora Noma AFP y de alguna manera capitalizó ese descontento y lo convirtió en propuesta. Y en una propuesta que se ha entregado al Parlamento, que se ha entregado por todos lados, hubo una votación de más de 1 millón de personas que rechazaron el sistema AFP. Esa propuesta no pretende ser la panacea tampoco, pero es una propuesta que elimina la AFP y que plantea un sistema solidario de reparto. Y que significa que tenemos que actuar de una manera solidaria, que significa que los activos tenemos que financiar a los pasivos, pero también implica necesariamente condiciones distintas laborales. Porque en estas condiciones y con este código laboral, los trabajadores no pueden sostenerse. O sea, el 47% de la fuerza laboral chilena tiene contrato. Solo el 47%. El resto es emprendedor. Porque así lo denominamos. Es emprendedor. Independiente, gente que se saca la cresta sola para salir adelante, eso es. Entonces, con esa fuerza, con esa capacidad, por supuesto que hay muchas limitantes. Entonces, la capacidad que tenga el pueblo chileno para poder organizarse va desde lo local hasta lo nacional, creo yo. Y necesita mucha fuerza basal, porque los mismos de siempre van a tratar siempre de decir que lo cambian todo para no cambiar nada. Eso. Gracias, Manuel.